De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este versículo de Job capítulo 42, en el versículo 5, que es el que acabo de lanzarte, es el que quiero compartir contigo esta semana como uno de mis textos favoritos. Quizá recordarás que no hace tantas semanas te mencionaba que posiblemente uno de los que más es otro que también pertenece al libro de Job, Enséñame tú lo que yo no veo. Y lo comentaba explicándote que había sido un texto absolutamente fundamental en una época muy tremenda, muy oscura de mi vida, en la que había tenido que sufrir una serie de circunstancias pues que no se las desearía a nadie, evidentemente, pero que Dios permitió que atravesáramos y que sé a día de hoy que Él ha utilizado para bien, y puedo estar confiada en que hemos crecido en medio de todo eso. Quizá podríamos haber crecido más, posiblemente, pero sé que el Señor ha estado obrando en ese tiempo. Y ese versículo de Enséñame tú lo que yo no veo fue uno que me guió en el proceso de búsqueda y de toma de decisiones en medio de aquella circunstancia difícil. Pero ese versículo vino acompañado también especialmente de porque conforme fueron pasando los acontecimientos y todo se fue un poco recolocando, a pesar de que yo ya era creyente de muchos años y he creído siempre en un Dios todopoderoso, la verdad es que son de esas cosas que uno cree en la teoría, pero que luego hasta que no se enfrenta a una situación práctica que le obliga de alguna manera a reconsiderar con más profundidad la relación que tiene con Dios. Y yo he sido demasiados años una posiblemente calientabancos profesional, porque aunque formaba parte de la Iglesia, quizás no me he tomado todo lo en serio que debería la relación con el Señor. Digo que cuando uno tiene ese tipo de interacción y esa profundización en la relación de comunión con el Señor, descubre que sí, ese Dios todopoderoso en el que creía se manifiesta de una manera especial en tu vida. Y descubres a Dios de esa manera absolutamente sobrenatural que no habías conocido antes. Yo vengo de un contexto bastante conservador, muy conservador en mis orígenes, en el lugar donde me he convertido, es donde he escuchado la palabra, y estoy muy agradecida en un sentido por lo que allí he vivido, y es un espacio en el que no se es muy dado a hablar de ciertos aspectos, ¿no? de lo sobrenatural, aunque por supuesto se cree en ello y sabemos que hay un bien y un mal y Dios y Satanás son una realidad palpable, pero no he visto demonios por todas partes ni ha sido un contexto en el que se han producido ese tipo de sanidades quizá que se dan en otros lugares. Y en medio de todo eso, digo, creyendo en un Dios sobrenatural, soy consciente de que quizá no había explorado esa faceta de la sobrenaturalidad de Dios de una forma más cercana, más personal. No creo en los excesos, no creo en un Dios de excesos, porque nuestro Dios es un Dios de orden y creo que muchas veces se han torcido las cosas y posiblemente se han tergiversado. Pero algo que reconozco de esa época es esa convicción de que porque el Señor mostró a su manera y de manera sobrenatural cosas que de otra manera no podríamos haber conocido, también porque Él se hizo patente en su amor y en su misericordia de una forma absolutamente increíble en nuestras vidas, pude decir con mucha más convicción de la que tenía antes: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esa realidad de que conoces a un Dios, a Dios a cierto nivel, porque hasta entonces has vivido unas determinadas circunstancias, pero es increíble cómo las circunstancias adversas nos llevan a poder conocerle de esa manera distinta, de esa manera cercana, de una manera que no atiende a exigencias de nuestra parte. Por eso Job y Dios tienen esa conversación unos capítulos antes de que llegue este capítulo 42, una conversación en la que Dios tiene que parar a Job, y después de toda esa dialéctica persistente que él había tenido durante tantos capítulos, resulta que Dios le tiene que parar, le tiene que frenar y le tiene que recordar que no son iguales, que las exigencias razonables humanamente hablando de Job, aunque pueden tener un espacio en el sentido de quejarse a Dios, no tienen sentido quejándose de Dios. En ese proceso en el que por el dolor muchas veces nos dirigimos a Dios haciendo preguntas, si son las preguntas correctas, no hay mayor problema. Dios es un Dios que nos permite dialogar con Él, incluso también desde nuestras dudas, desde nuestro quebranto. Tenemos a un Habacuc
que se sorprende de la maldad alrededor, a un Jeremías que dialoga también, a un Elías que se dirige a Dios, a un Moisés, incluso desde sus momentos más oscuros, el propio Jonás. Y aquí Job, en medio de su dificultad, en medio de su dolor, desde los capítulos anteriores hemos estado viendo todo ese contencioso abierto, y entonces hay un momento en el que Job tiene que pararse, tiene que escuchar. Y vemos a un Dios que le responde desde el torbellino, para hacerle una pregunta tan directa como ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Empieza a hablarle a Job directo, haciéndole ver que algunas de las cosas que está diciendo no solo no tienen sentido, no responden a la realidad, sino que además quizá están llevándole al error de colocarse en una dialéctica que nunca podemos tener con Dios, porque Dios no es un colega. Dios no es alguien que habla de tú a tú con nosotros como si estuviéramos en el mismo nivel. Es un Dios cercano, es un Dios amante, es un Dios que hace de padre. Pero entre el padre y el hijo hay una diferencia de estatus, de rol, de autoridad que no podemos olvidar. Y desde ese torbellino, Dios le dice, ahora cíñete como varón tus lomos, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Y cuando empezamos a leer todas esas preguntas, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y Dios continúa poniéndole tantos ejemplos, ¿no? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Y has andado escudriñando al abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿O has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Y sigue preguntando, ¿no? Si conoce los tesoros de la nieve, por ejemplo, o los tesoros del granizo, o si ha hecho caminar a los relámpagos o a los truenos, y así en una sucesión enorme, ¿no? Si conoce el tiempo en el que paren las cabras monteses, por ejemplo, si le ha dado al caballo su fuerza, si le ha vestido de sus crines ondulantes, si le va a intimidar como a langosta. Y entonces, en medio de todo eso, le lanza esa pregunta, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? En el capítulo 40, el que disputa con Dios que responda a esto. Y entonces Job hace examen, mira hacia adentro, se reconoce y le dice, hay aquí que yo soy vil, ¿qué te voy a contestar? ¿Qué te voy a responder? Mi mano pongo sobre mi boca, es decir, mejor me callo. Una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y entonces Job, en esa voz que viene desde el torbellino, descubre a un Dios que no es lo que él pensaba que era. Ni siquiera aunque tuviera una aproximación, que la tenía y muy buena en un sentido. Lo que pasa es que todo el dolor que vivió le llevó a reconsiderar esa teología que conocía acerca de Dios, porque el dolor nos lleva a eso. Y entonces tuvo que descubrir que Dios no era ese tirano que había llegado a pensar quizá que sería, que había otra explicación para lo que estaba sucediendo, pero que esa explicación estaba detrás de bambalinas y que Job no tenía el conocimiento, ni Dios tiene la obligación de explicarle a Job lo que estaba sucediendo. Job descubre que el Dios en el que confiaba en la bonanza sigue siendo el mismo Dios de bondad, en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, en medio de nuestro dolor. Y cuando le escucha desde el torbellino, se reconcilia, se reencuentra de una manera absolutamente brutal con ese Dios. Y no le queda más remedio que decir, al Job contestarle en el capítulo 22, que realmente él estaba hablando lo que no entendía, responde a esa pregunta que vuelve a aparecer del capítulo 38, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego, y te hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. Ya no está exigiendo respuestas, pero ahí está reconociendo que cuando Dios habla, si en nosotros está la disposición, la humildad de no acercarnos a Él desde la exigencia, sino desde la escucha, Él nos enseña. Y nosotros podemos aprender. Y en ese momento aparece ese versículo increíble que te comparto hoy que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Y como Dios es santo y es justo y reparte para todos justamente también, a continuación aparece ese extra de la conversación dirigida a esos amigos que venían desde una teología aparentemente brillante,
esa teología que sabe de todo, pero que quizá no se está aplicando bien al caso de Job, porque Job no era un hombre que porque había pecado recibía castigo, sino que porque a través de aquella prueba iba a glorificar a Dios doblemente, Dios permite que Satanás intervenga en la vida de Job. Y esos amigos que más que venir a consolarle vinieron a pegarle trallazos, quizá si hubieran tenido una Biblia en la mano hubieran pegado bibliazos, y desde esa teología hicieron tanto daño. Entonces resulta que Dios les tiene que decir directamente: no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Y a continuación pone a Job casi en una posición sacerdotal para presentar delante de Dios una oración a favor de esos amigos, y a partir de ese momento Dios acepta la oración de Job y quita a Dios la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos, y aumenta al doble todas las cosas que habían sido de él. No siempre nos sucede esto, que Dios después de una prueba nos multiplique al doble de lo que habíamos perdido. Pero lo que sí que sucede cuando nosotros atravesamos nuestras pruebas de la manera correcta, incluso equivocándonos por el camino, cuando podemos reconocerlo y reconocer la voz de Dios en medio de todo ello, diciéndonos: atiende bien, porque en algunas cosas te estás equivocando. Cuando desde la humildad podemos acercarnos y escuchar verdaderamente lo que Dios quiere decirnos, entonces podemos decir como Job en ese capítulo 42, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que nunca nos perdamos la oportunidad de ver la brillantez de esa luz, la brillantez de su carácter, la iluminación a nuestras vidas en medio de una oscuridad tan profunda, de todo lo que Dios trae a ella, porque Dios aprovecha cada uno de esos renglones torcidos que nosotros hacemos, que somos, cada una de esas circunstancias adversas, para multiplicar el conocimiento que tenemos de Él si estamos dispuestos a dejarnos enseñar. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.